Hola a todos, soy José Luis González. Hoy vamos a meternos de lleno en un cambio de mentalidad que es clave en el desarrollo moderno. Vamos a pasar de la estructura rígida de toda la vida de SQL a la flexibilidad que nos dan las bases de datos no SQL, y todo ello con Spring Boot. Es una forma totalmente nueva de pensar los datos, fundamental para construir el software ágil y escalable que se pide hoy en día. A ver, hasta ahora le hemos dado muchísima caña a las bases de datos SQL, ¿verdad? Y que quede claro, SQL es una herramienta potentísima, es fantástica para datos que están bien estructurados, que son predecibles. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad de nuestros datos es, digamos, un poco más caótica? En el desarrollo web actual nos enfrentamos a información que cambia, que evoluciona, que no siempre sigue un patrón fijo. Necesitamos más agilidad, ¿no? Más flexibilidad. Y aquí es donde entra en juego nuestra analogía clave del día. Quiero que esto se os quede grabado. Por un lado, tenemos el mundo SQL, que es como una tabla rígida. Cada fila tiene que tener exactamente las mismas columnas. Potente sí, pero muy inflexible. Por otro lado, tenemos NoSQL, y en concreto MongoDB, que es como un archivador de documentos JSON. Un archivador flexible donde cada ficha, cada documento, puede tener una estructura totalmente diferente. Podemos guardar la ficha de un producto con 5 campos y justo al lado otra con 10 campos y una lista de comentarios. Esa es la libertad, el poder que vamos a desatar hoy. Muy bien, pues antes de saltar a nuestro archivador flexible, vamos a repasar muy rápido por qué, a veces, esa tabla tan rígida del modelo relacional nos complica un poco la vida, sobre todo en el mundo de las aplicaciones web dinámicas de hoy. Seguro que esto suena de vuestros proyectos. El esquema tiene que cambiar con cada nueva funcionalidad que metemos, o la aplicación empieza a crecer y necesitamos añadir más servidores, lo que se conoce como escalar horizontalmente. Y para eso, NoSQL está diseñado desde su origen, o simplemente es que los datos no son uniformes. Un móvil tiene megapíxeles, una camiseta, tallas y colores. Intentar meter todo eso a la fuerza en una única tabla de productos se convierte en una pesadilla de columnas llenas de nulls y consultas súper complejas. Es que no es eficiente y es un lío de mantener. Vale, ya hemos visto el problema. Ahora vamos a lo bueno, a la solución. Vamos a ver cómo este enfoque flexible y superpotente de las bases de datos no SQL, y en concreto de MongoDB, nos ayuda a superar toda esa rigidez. Bueno, MongoDB es uno de los líderes indiscutibles en el mundo NoSQL. Su idea principal es el documento. Pensad en él como si fuera un objeto JSON, pero por dentro usa un formato binario que se llama BSON. ¿Por qué? Pues porque es mucho más eficiente para guardar cosas y para hacer búsquedas, y además soporta de forma nativa más tipos de datos como fechas o datos binarios. Vamos, que es como un JSON con superpoderes, optimizado para la base de datos. La terminología aquí también cambia un poco, y es importante tenerlo claro. En vez de tablas, en MongoDB hablamos de colecciones, y en vez de filas, hablamos de documentos. Una colección, al final, no es más que un grupo de documentos, y esta diferencia, que parece solo de nombre, esconde un poder tremendo. Los documentos que están dentro de la misma colección no tienen por qué tener todos la misma estructura. Y un ejemplo lo deja todo clarísimo. Fijaos en este documento que representa un Funko Pop. Tenemos su identificador único, el ID, que MongoDB gestiona solito. Tenemos campos normales como el nombre o la categoría. Un número con decimales para el precio. Y aquí viene lo interesante. Un campo tags que es un array, o sea, una lista de etiquetas. Todo esto está viviendo dentro de un único documento. Si intentásemos modelar esto en SQL, necesitaríamos como mínimo 2 tablas y hacer un join. Aquí no, aquí es una sola unidad de información, mucho más natural e intuitivo para trabajar, ¿a que sí? ¿Y cómo buscamos la información? Pues de una forma súper intuitiva, de verdad. Si queremos encontrar todos los Funkos de la categoría Star Wars, simplemente usamos el comando find y le pasamos un documento JSON que hace de filtro. Es casi como si estuviéramos buscando en un array gigante de objetos JSON. Sencillísimo. Vale, perfecto. Vamos a meternos en faena, a la práctica. Ya entendemos la teoría, así que ahora vamos a ver lo increíblemente fácil que es integrar nuestro archivador JSON en las aplicaciones de Spring Boot. Todo gracias al ecosistema de Spring Data. Spring Data MongoDB es una auténtica maravilla porque nos quita casi toda la complejidad de en medio. El proceso, en realidad, se reduce a estos 3 pasos. Primero, le decimos a Spring cómo se corresponde nuestra clase de Java con un documento de MongoDB. Segundo, creamos una interfaz de repositorio que nos va a dar toda la funcionalidad CRUD de forma automática. Y tercero, a consultar datos sin escribir ni una sola línea de código de base de datos, usando la magia de los query methods. El primer paso es el mapeo, y es tan fácil como añadir la anotación @document a nuestra clase Java. Con esto ya le estamos diciendo a Spring en qué colección de MongoDB tiene que guardar los objetos de esta clase. Luego con la anotación @id marcamos qué campo va a ser nuestro identificador único. Y ya está.
¿De verdad ya está? Spring se encarga de todo lo demás, de convertir nuestros objetos Java a documentos JSON y al revés, de forma totalmente transparente. Y ahora viene la parte que de verdad parece brujería. Creamos una interfaz. Ojo, una interfaz, no una clase. La llamamos Funko Repository. Y simplemente la hacemos extender de Mongo Repository. Y listo, ¡pum! Automáticamente, sin escribir una sola línea de implementación, ya tenemos métodos como save, find all, find by the, delete, pero la verdadera pasada, la magia de verdad, son los query methods. Fijaos en esto. Creamos un método y lo llamamos find by precio less than. Spring analiza el nombre de ese método y genera la consulta de MongoDB que necesitamos al vuelo. Es como programar a la velocidad del pensamiento. ¡Una locura! Ahora, una pregunta muy lógica sería, ¿vale? ¿Y las relaciones? Si no tenemos joins, ¿cómo conectamos los documentos? Pues lo hacemos con referencias. Spring Data nos da dos formas de hacerlo. La clásica es @dbref, que guarda una referencia al ID y a la colección del documento relacionado. Y luego está la opción más moderna y eficiente, que es la que os recomiendo, @documentReference. Esta activa por defecto la carga perezosa, o lazy loading, que significa que solo va a traer el documento relacionado si de verdad lo necesitamos en nuestro código, y esto optimiza un montón el rendimiento. Muy bien, ya sabemos modelar e implementar, pero como siempre digo, implementar es solo la mitad del trabajo. Un desarrollador profesional no supone que su código funciona, lo demuestra. Y para eso tenemos que garantizar que nuestra capa de persistencia es fiable con tests que sean robustos, a prueba de balas. Y para probar nuestra integración con MongoDB tenemos dos herramientas que son fantásticas. Para los tests unitarios de nuestros repositorios tenemos Flapdoodle. Esto lo que hace es levantar una base de datos MongoDB en memoria, súper rápido y ligero. Y luego, para los test de integración, los que son más serios, sobre todo para entornos de integración continua, tenemos Test Containers. Esta maravilla levanta un contenedor de Docker con una imagen real de MongoDB, lo que nos da la máxima fiabilidad, porque estamos probando contra una base de datos idéntica a la que tendremos en producción. Y fijaos qué limpio queda escribir un test de repositorio con el soporte de Spring Boot. Anotamos nuestra clase de test con @datamongotest y la magia vuelve a ocurrir. Spring Boot detecta que tenemos Flapdoodle y configura automáticamente una base de datos en memoria para nosotros. Luego solo tenemos que inyectar nuestro repositorio y escribir las comprobaciones. Probamos nuestra lógica de persistencia de forma rapidísima y totalmente aislada del resto. Venga, a modo de resumen, para que nos quedemos con las ideas clave. Primero, NoSQL nos da esa flexibilidad que tanto necesitamos cuando la estructura de los datos no para de cambiar. Segundo, MongoDB es el rey en esto, organizando los datos en colecciones y documentos. Tercero, Spring Data MongoDB nos lo pone increíblemente fácil para integrarlo todo. Y por último, y muy importante, para ser profesionales, hay que probar nuestra capa de persistencia usando las herramientas adecuadas. Flapdoodle para tests unitarios y Test Containers para integración. Y con esto cerramos esta inmersión en el mundo de NoSQL con Spring Boot. Hemos pasado de la tabla rígida al archivador flexible. Espero que os haya parecido útil y sobre todo que os anime a probar estas tecnologías. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.